Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos hablando de las claves de la bendición. Estábamos viendo en el programa anterior ya las bendiciones que podemos encontrar en Deuteronomio 28 y lo que quiere decir, creo que esta palabra clave del versículo 1, que es atentamente. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿no? Diligentemente, obedeciendo al instante, no posponiendo las cosas como a veces nos conviene, porque estoy cómodo ahorita, ¿para qué me quieres mover de mi sillón, verdad? Bueno, eso es parte de lo que Dios espera de nosotros. Ese es el verdadero sistema de la obediencia. Es de inmediato. Y después, bueno, vimos qué va a pasar. Pues obviamente vamos a ser exaltados sobre todas las naciones. La bendición nos alcanza en la ciudad, en el campo, hasta nuestros hijos. Cuando entramos, cuando salimos, a donde vayamos, somos bendecidos. Y también todo lo que vamos a tocar va a ser bendecido. Es tremendo todo esto. Y llegamos al versículo siguiente, donde Dios dice en el versículo 8, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros. Hay una palabra importante que es enviará, porque cuando el Señor envía algo va a suceder. Wow. Te va a llegar. Claro. No lo manda a ver si te llega. Claro. No, Él lo manda y encarga ángeles para que te llegue. Es lo que pasaba con Daniel, si nos acordamos. Él estaba orando, pidiendo, y los ángeles estaban cuidando la bendición, peleando en el segundo cielo en contra del príncipe de Persia que se oponía. Pero Dios se había asegurado la entrega de la bendición. Entonces, cuando Dios dice, te va a enviar su bendición sobre tus graneros, Él lo va a hacer, ¿no? Y además es interesante, dice, tus graneros, no uno. Dios piensa que tienes una multitud de almacenes de riquezas, no solamente una sola cosa, ¿no? En el mundo hoy la gente te dice, tienes que tener varias cuentas de bancos, porque es importante. Porque, por ejemplo, es nada más un tip así, los bancos limitan el dinero que tú puedes utilizar. No te van a permitir disponer de $1,000,000 que tienes en tu cuenta el primer día, el día que tú quieres sacar. Te van a decir nada más tanto. Y además hay una protección sobre solamente una parte. Por eso Dios dice, tienes graneros, repartes tus riquezas. Empiezas a ver dónde vas a invertir, dónde vas a tener tus riquezas. ¿Por qué? Porque Dios es capaz de bendecir cada uno de tus graneros. Y eso es muy importante. Por eso no podemos decir, hey, mi granero está lleno, abre otro. Dios va a enviar su bendición sobre el nuevo, manteniendo la bendición del primero. Entonces es tan importante conocer la mente de Dios en cuanto a bendición. Estoy seguro que hay gente que hoy piensa, yo creo que Dios ya me bendijo y hasta aquí. Eso es contrario a la voluntad de Dios. Es contrario porque la bendición es eterna, no tiene tiempo. No tiene tiempo, no tiene finito, es infinita. Dios es un Dios de hoy. Uh-huh. Dios es un Dios del presente. Entonces su bendición es continuamente en el presente. Nunca termina. Claro, claro. Entonces, graneros debes de tener muchos. Y eso se refiere a los lugares donde se va a guardar tu sustento, ¿no? Todo lo que vas a necesitar para vivir. Después nos brincamos unos versículos. Vamos al 11 y vamos a leer hacia el 13. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Y ahí regresa un poco. En el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra. En el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. ¿No? Entonces te va a bendecir en el lugar donde tienes que estar.
Si te cambias, pues yo veo que la bendición va a correr mucho tiempo para poder alcanzarte, porque no estás donde va a alcanzar la bendición. Yo creo que hay que ver por qué te cambias, ¿no? Sí. Yo creo que tú te estás hablando y te refieres a esa persona que deja un lugar para buscar otro en el que cree que le va a ir mejor. Uh-huh. Y como no le fue mejor, busca otro en donde cree que ahí sí le puede ir mejor. Sí. Y como no encontró, y así va de un lugar a otro lugar a otro lugar. Sí. Un poquito como los nómadas, ¿no? Como Exacto. los que se mueven de un lado a otro buscando a ver si aquí, a ver si allá. Bueno, entonces a ver si más allá. Sí. Porque yo creo que Dios te puede mover a otro lugar o tú estratégicamente te puedes mover a otro lugar porque hay una oferta que va a ser de bendición, en fin. Pero Abraham se movió. exacto. Pero cuando buscas a ver qué y busco a ver qué y a ver a lo mejor aquí y allá voy a probar y voy a... Eso es moverte en tus fuerzas, Uh-huh. no consultar a Dios. No, Porque muchas veces, es que Dios me dijo que... No, a ver, tranquilo. No creo que sea la voz de Dios, ¿no? Porque Dios no es un Dios que te está llevando como nómada a no, muchos lugares. no. Hay una incertidumbre, hay un temor, probablemente hay muchas cosas que no se están haciendo bien y por eso buscamos esos pretextos, Dios me dijo, ¿no? Sí. Pero el estarse moviendo, lo hemos dicho muchas veces, es como desplantar un árbol y quererlo plantar en otro lugar, desplantarlo y volver a querer. Nunca vas a echar las raíces suficientes Uh-huh. como para que sean fuertes y des un buen fruto. Exacto. ¿No? Sí. Entonces hay que bien ver con cuidado qué quiere decir moverse de un lado a otro. Dios te puede decir, quiero que vayas acá. Uh-huh. Y en ese momento, bueno, pues sabes que es la voz verdadera de Dios, te va a dar versículos que lo apoyan, te va a dar confirmaciones que lo apoyan, está coherente con las leyes y los principios de Dios para tu prosperidad. Uh-huh. Hay tantas cosas que se deben de analizar, porque no hay un lugar en la Biblia donde tú puedas encontrar el 5 de enero de 1900 tal y tal, tú vas a ir. No, no está escrito eso. Entonces, esas cosas tan puntuales, sí debemos de tomar tiempo para consultarlas bien con Dios. Claro. Y movernos si es que es necesario, si es que es Dios el que nos está moviendo. Sí. Pero no nada más por estar buscando No. O porque algo nos desagradó. Exacto. Porque muchas veces es así. Cuando Dios te mueve para que llegues a un destino. No para que andas ahí dando vueltas sin un rumbo. Y no porque te fue mal en algo, o porque no fue a tu manera, o porque hubo una ofensa en algún lugar. Y pues es como pedirle a Dios, cámbiame de esposa, porque esta ya no, y ahora voy a ver si está así, y ahora voy a ver si está así. Es un poquito ahí el mismo principio, ¿no? Exactamente. Entonces, eso no es lo que estamos hablando. Sí, exacto. Entonces después dice en el 12, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar, otra vez, cuando envía, llega, y la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Entonces, Dios te promete que va a abrir su tesoro. Imagínate, el dueño del oro y la plata, ¿qué tiene en su tesoro? ¿No? Pues la bendición es enorme. Y dice, y te lo va a enviar. No tienes que venir a ver dónde está y pedir. Dios te abrirá su buen tesoro y te mandará la lluvia a tu tierra, ¿no? Finalmente, a su tiempo. Y dice, porque quiere bendecir toda obra de tus manos. Entonces quiere decir que también tenemos que trabajar. Claro. ¿No? Las manos sirven para, entre muchas cosas, para trabajar. Entonces, Dios va a bendecir la persona diligente. El perezoso no prospera. Está en Proverbios, no tenemos que buscar mucho.
Y después viene lo tremendo. Y prestarás a muchas naciones. Y tú no pedirás prestado. ¿Qué quiere decir? No necesitas a nadie para prosperar. Solo necesitas a Dios que te va a abrir su buen tesoro. ¿Cuántas veces caímos en la facilidad? No tengo un dinero, pero lo pido prestado. Y acabas pagando el doble, algo que podrías haber tenido, tal vez con un poco de paciencia o un poquito más de diligencia en los gastos anteriores, y lo hubieras tenido. Parece impresionante, es la forma de vida de muchas personas. Ujú. Sí. Falta de diligencia, temor, Eso es. las cosas fáciles. Hay muchas cosas que van alrededor de eso. De todo esto. Sí. ¿No? Entonces, mucho cuidado. No tenemos la necesidad de pedir prestado porque podemos pedir a Dios y Él da, no presta. Entonces, no es un problema. Él entra en el préstamo, Dios, cuando das a un pobre, porque le prestas a Él. Bueno, Y Él te lo regresará. Entonces, tenemos que vivir conforme a lo correcto, porque vivimos al revés, ¿no? Y eso obviamente provoca pues, dificultades. Cuando te dice que eres capaz de prestar a una nación, estamos hablando de cuánto. ¿Qué es lo que tú has recibido para poder hacerlo? ¿No? Y no digo que vas a ser el único que presta a la nación, pero por ejemplo el pueblo judío presta a su nación. Todos los días mandan y mandan y mandan dinero para sostener esta pequeña nación ahí, ¿no? Entonces, sí se puede. No es una utopía esto. Y después que dice, y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Entonces, qué tremendo. Estar por encima quiere decir estar en autoridad sobre todas las cosas. Eres quien manda. Un hijo de Dios es llamado a mandar, tiene toda la a gobernar. autoridad delegada de parte de Dios para hacerlo. Y toda la sabiduría si quiere obtenerla. Está disponible. Está escrita aquí. Entonces, por eso capacitamos, o calificamos más bien, para gobernar. Porque tenemos acceso a todos los recursos económicos, políticos, porque si somos cabezas, somos gobernantes, para realmente bendecir a esta tierra. Y somos los únicos, el pueblo de Dios y la iglesia. Y va muy relacionado con el servicio. Ujú, claro. Cuando somos bendecidos, vamos a bendecir. Eso quiere decir, vamos a servir Claro. con los bienes que tenemos. Y entre más servimos con los bienes que tenemos, Ujú, más vamos a recibir bendición. claro que sí. Entonces, más damos bendición, más recibimos bendición. Sí. Y ese es uno de los propósitos divinos de Dios. Sí. Él es un Dios que vive en la eterna bendición. Él vive en el eterno dar. Él da. Lo más grandioso que ha dado es a su Hijo Ujú, por cada uno de nosotros. sí. Pero sigue dando. Sí, claro, sí, no ha Y parado. estamos hablando de Deuteronomio y estamos hablando de toda esta prosperidad, que obviamente pues es una bendición, pero Él da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí, Aún en medio de situaciones difíciles nosotros podemos tener paz. todo el tiempo. Y cuando tenemos paz, damos paz. Sí. Y entre más paz damos, más paz recibimos. Lo que sembramos, lo cosechamos. Y así nos podemos ir, ¿eh? También gozo. Ujú. El gozo es una bendición. Ah, ¿cómo no? Y cuando damos gozo, recibimos más gozo. Y entonces damos más gozo. Sí. Esa es la bola de nieve. Exacto. Y que es espectacular cuando una persona que tal vez no conoce profundamente a Dios y sus bendiciones y llega a un lugar en donde es próspero, hay paz, hay gozo, hay propósito,
hay familia, Ujú. coinonía. Dices, wow, I'm in heaven, estoy en el Sí, cielo, sí, ¿no? claro. Y es Pues cierto. sí, Sí, estás ahí. sí. Estás en este lugar. Estás en el cielo porque estás en lo sobrenatural. La bendición es algo sobrenatural. Viene del cielo Ujú. y por eso es sobrenatural, pero invade la tierra. Así es. A través de la iglesia y del pueblo judío. Son los dos conductos que Dios usa para bendecir este mundo. Y tenemos que tener conciencia de esto para que nos sentimos responsables de ser una bendición. No solamente quiere ser bendecido, ir más allá, ¿no? Entonces, tenemos que ser primeramente una persona de fe, porque una persona de fe va a ser una persona obediente. Dejar las cosas viejas, empezar en lo nuevo, dejar nuestra vieja costumbre, nuestra tradición, a veces dejar hasta nuestra educación y reemplazar todo esto por el estilo de vida que Dios tiene para nosotros. Entonces la gente se va a empezar a mover diciendo, ese vive de manera diferente, anormal, Que algo debe de tener. es lo que nosotros recibimos cuando estudiamos los grandes personajes bíblicos, Sí, ¿no? sí, exacto. Wow, yo quiero vivir como Abraham. Sí, sí, Es una inspiración sí, y sabes que lo puedes tener. sí, por supuesto. O sea, no es un cuento ahí nada más. No, 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 no. Entonces, Dios tiene un lugar de bendición para ti. Y tienes que saber que tienes que permanecer en este lugar de Deuteronomio 28, en estos primeros 14 versículos, donde está la bendición para todos nosotros. A veces no entiendo que hay gente que piensa que Dios también manda las maldiciones y cosas así, y que Dios no puede mandar algo malo. no, pues no lo tiene. Es imposible. Las bendiciones de Deuteronomio 1 es finalmente la tierra prometida para los hijos de Israel y ahorita para nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Lo que Israel tenía que hacer para entrar, escuchar atentamente la voz de Dios. Ujú. El sistema no se ha modificado. No, Dios no ha cambiado absolutamente nada. Su sistema es lo mismo, es basado en la obediencia a su palabra, nada más. No tienes que obedecer cualquier otro libro o no sé qué que puede llegar. No, hay un solo libro, es el que tenemos que consultar, es lo que tenemos que conocer y es lo que vamos a recibir después, los 14 versículos de Así es. Deuteronomio 28. Entonces, ¿qué tenemos que hacer después de conocer esto? Es ser agradecido, darle gracias a Dios, ¿no? Recuerdan, en el desierto, la queja y la murmuración era prohibida. Y cualquiera que se metió en ¿cómo se llama? En murmuración, en queja, pues terminó mal, ¿verdad? María, la hermana de Moisés, se quejó, pues le tocó lepra unos tiempos, no mucho, porque el hermano oró por ella e intercedió. Pero los demás, Coré, por ejemplo, todo su séquito, todos fueron exterminados. Entonces es muy importante. La vida de fe, la vida de obediencia no es una vida de murmuración y de queja o una vida donde vamos a dividir. Todo eso viene para provocar maldición. Wow, Entonces es ahí donde la gente tiene que empezar a despertar. wow. Lo que estoy haciendo me va a traer maldición. Claro, porque hay como un menosprecio a lo que Sí, se nos ha dado. y te opones a la voluntad de Dios para ti y para los demás. Entonces, obviamente Dios no se queda callado. Vale, ¿sabes qué? Si escoges este camino,
Yo no voy a poder intervenir en la bendición. Escogiste la maldición. Es lo que dice también en Deuteronomio después. Porque hay dos caminos. Y tenemos nosotros la capacidad de escoger. Y Dios te dice, para ayudarte, escoge la bendición, no la maldición. Entonces debemos de modificar muchas cosas en nosotros. El pueblo judío de la primera generación escogió la maldición varias veces y no entraron en la bendición de la tierra prometida. Eso es algo tremendo, porque la gente no creo que estemos, que entendamos la profundidad de la consecuencia que puede haber en eso. En la murmuración, en la queja, Sí. el menosprecio. Es como darle un helado a un niño. Ajá. Y que el niño, ay, fuchi, no me gusta. Ay, ¿sabes qué? No te doy helado. No, exacto. ¿Para qué te lo doy si te vas a estar quejando? Sí. Digo, es una forma muy sencilla de... Pero al final del día es eso. Sí, exacto. Menospreciamos muchas veces la obra de Dios en nuestras vidas. La murmuración es un menosprecio, pero también el descuido es un menosprecio. Sí, claro. Lo valoras. Cuando hay un descuido, y es bíblico, porque haz con lo que tienes en tus manos, ¿no? Sí. Pero también cuida lo que tienes en tus manos. Claro que sí, claro que sí. Porque es valioso, vienen de parte de Dios. Cuando vemos los grandes milagros, ¿qué tienes en tus manos? Un pececito y unos panes. Y con esto ya. No menospreció. No tengo nada. No, unas galletitas. No, esto es lo que tengo. ¿No? Ya le dio valor. Sí, exacto. No le das valor dando gracias. Dando gracias, no con queja. Qué tremendo esto. Sí, ¿verdad? Bien, pues ya se nos acaba el tiempo de este programa. Wow. Nos despedimos de ustedes. Recuerdan de compartir esta enseñanza. También pues, suscríbanse al canal para estar enterado de todo lo que hacemos aquí en YouTube, en Facebook o Spotify. Y recuerdan, siempre en victoria.